En esta ocasión, nosotros, estudiantes de la carrera de psicopatología, vamos a exponer acerca del trastorno antisocial de la personalidad. Para empezar, los integrantes, Flor de María Gutiérrez, Carolina García Aquino y quien les habla, Carla Mauricio Cueva. Para empezar, debemos de cuestionarnos qué significa o qué es el trastorno antisocial de la personalidad. Y bien, según el DSM-5, lo define como un patrón general de desprecio y violación de los derechos de la persona. Y es muy importante mencionar que esto también se da a la edad de los 15 años. Hay otros autores que también lo catalogan o dicen que cuando la persona posee este trastorno, la persona tiene tendencia a poder tener o a poder de una otra manera cometer conductas desajustadas que normalmente se ve en la sociedad. Entonces también vamos a hablar acerca de sus características. ¿Qué características tiene ese trastorno? Bien, uno de ellos es el desajuste de las normas sociales, como ya lo hemos mencionado, la dificultad también para que la persona se pueda relacionar con los demás, y es importante también que la persona no tiene falta o carencia de culpa o remordimiento, la dificultad para poder aceptarse como persona y el incumplimiento o la forma o la incapacidad para poder de una otra manera planificar para el futuro, establecerse metas a largo o a corto plazo. También existe un muy importante problema que es el narcisismo, y su motivación es el reto al engaño para probar su propia astucia. En algunos casos, la persona que posee ese trastorno puede ser muy inteligente y sus valores predominantes son de tipo económico. Ahora también vamos a hablar acerca del desarrollo histórico y le doy el pase a mi compañera Flor de María Gutiérrez. Y aquí, como podemos ver en esta diapositiva, vamos a ver que primero va a empezar con lo que es desde la Biblia, ¿no? Que ahí ya vamos detallando que van a existir ciertos episodios, como es el caso del asesinato de Abel por su hermano Caín, que vemos que hay una conducta antisocial, al igual que el fruto prohibido entre Adán y Eva. Aquí podemos ver que Eva no va a cumplir las normas sociales y por ello va a haber una conducta antisocial. Después vemos lo que es en la antigua Mesopotamia. Vemos que para prevenir y tratar de legislar estas conductas antisociales, el rey Hamu va a proponer el código que va a crear el código, que es el código de Hammurabi, en el cual va a tratar de castigar ciertas conductas antisociales, pero generalmente estos castigos van a tener que ver con lo que son muertes. Después vamos a ver en la época de Grecia, la cultura griega, vemos que se encuentra el Protágoras, ¿no? Él nos habla que del castigo, habla del castigo criminal como un término preventivo. O sea, tenemos que castigar a esta persona antisocial para prevenir, para que no vuelva a cometer estos hechos. Pero también nos dice que también se puede enseñar las virtudes a estas personas. Luego encontramos a Sócrates. Él dice que el hombre es malo por ignorancia, porque nunca le han enseñado a comportarse de una manera adecuada. Luego encontramos a Platón. A Platón nos trata de decir, atribuye que esta persona comete actos delictivos por falta de oportunidades, y también porque es pobre, porque la pobreza hace que esta persona se comporte así. Luego encontramos a Aristóteles. Aristóteles siempre nos ha hablado sobre el alma humana, y él nos dice que una persona puede cometer un acto delictivo de manera pasional. Así que una persona puede ser virtuosa, pero al haber un hecho pasional, esta persona puede actuar de una manera delictiva. Y a veces también las personas pueden matar por ambición. Luego, ya encontrando ya más allá, cuando en un mundo ya más civilizado, cuando ya empezamos a conocer más de la ciencia, vamos a encontrar a Juan Jacob Rousseau. Él nos manifiesta que el hombre va a venir al mundo bueno,
Simplemente que toda la sociedad, toda la influencia ambiental lo va a corromper y lo va a llevar a cometer actos delictivos. Luego, por último, vamos a encontrar a Thomas Abercrombie, que en el año de 1656 va a escribir un tratado sobre el espíritu, en el cual se va a encargar de definir lo que es la manía moral, como una primera definición de lo que va a ser más después lo que es un trastorno antisocial. La siguiente diapositiva, por favor. Y ahora vamos a encontrar las causas. Bien, les voy a hablar acerca de las causas que pueden de una otra manera desencadenar que una persona pueda tener el trastorno antisocial de personalidad. La personalidad que nosotros tenemos es una combinación de pensamientos, una combinación de experiencias y a la vez de emociones. Y la personalidad de una persona se forma desde la niñez, desde la infancia. Entonces, según lo que hemos investigado, no existen definitivamente causas exactas, pero lo que hemos podido de una otra manera recabar información nos dicen que los genes de una otra manera pueden hacernos a nosotros vulnerables a poder tener ese trastorno, y las situaciones que vamos pasando a través de nuestra vida a medida que vamos creciendo puede ser que de ese trastorno se pueda desarrollar en nosotros. Otro de las posibles causas es el desarrollo del cerebro. Ya que se puede haber presentado como de distintos cambios en el modo en el que el cerebro funciona. Entonces, hay algo muy importante que también he leído y me ha llamado mucho la atención, es que dice que este trastorno se puede dar más que todo en las personas que se encuentran en prisión o en aquellos niños que han sufrido abuso sexual y aquellas personas que han tenido padres alcohólicos. Y también es muy importante decir que la personalidad de una persona que padece ese trastorno se asemeja mucho al de un psicópata. Ahora vamos a hablar acerca de la influencia genética. Le doy el pase a mi compañero. Continuando con la exposición, les vamos a explicar un poco sobre qué la influencia genética en la personalidad antisocial. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, la influencia genética tiene que ver con lo que es la interacción genético-ambiental que lo define Crowe. Esto quiere decir que los factores genéticos van a representar como una vulnerabilidad para que pueda cometerse esta conducta criminal, en la cual van a exigir los factores ambientales. Como vemos en esta imagen, vamos a ver que la persona va a tener sus propios genes, pero el ambiente que está alrededor de la persona, va a influenciar también para que la persona cometa un acto delictivo. Este es el caso de un ejemplo que lo propuso Cardet, Yolow y Troughton, en el cual van a demostrar que en los niños adoptivos que con padres biológicos que sufren de ese trastorno antisocial de la personalidad, si a estos niños les ponemos ambientes que le causen mucho estrés, van a tener la probabilidad de que se comporten de la misma manera que sus padres, de que presenten ese trastorno antisocial de la personalidad, ocasionando problemas en sus conductas ya desde muy pequeños. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a explicar sobre la influencia neurobiológica. Bueno, ahora continuando les voy a explicar sobre las influencias neurobiológicas. En este caso podemos decir que una lesión no va a explicar por qué la persona se va a comportar de una manera antisocial, sino que también tiene que influenciar lo que son las sustancias químicas y la estructura de la corteza cerebral. Para ello vamos a encontrar dos hipótesis, lo cuales son la hipótesis de la subexcitación y la hipótesis de la osadía. En la hipótesis de la subexcitación nos quiere decir que en niveles bajos en la excitación cortical, esta persona se va a comportar de una manera antisocial.
y porque esta persona va a querer hacer conductas arriesgadas para tratar de elevar esta excitación cortical. Es por ello que esta persona se puede comportar de una manera, puede consumir drogas, puede manejar de una manera veloz, porque le falta la estimulación cortical para que se pueda sentir tranquilo, ¿no? Para que se pueda sentir conforme. Luego encontramos que estas personas van a tener, tienen un bajo control de sus impulsos. A su vez también van a tener una frecuencia cardíaca menor cuando están descansando, no sienten mucho, no tienen mucha sensación cutánea, y a su vez también van a tener unas ondas cerebrales de frecuencia lenta. Es ahí en que podemos ver que también va a haber otra hipótesis, que es la hipótesis de la inmadurez, en el cual las personas van a tener en cantidad lo que son las ondas tita. Esas ondas tita son las que se encuentran generalmente en los niños, y en la etapa adulta estas ondas titas desaparecen. Pero esas personas que padecen el trastorno antisocial las van a seguir teniendo en gran cantidad. Es por eso que estas personas se van a comportar de una manera primitiva y a veces se van a comportar como niños, no midiendo los riesgos, no teniendo autocontrol y dejándose llevar por los impulsos. Luego tenemos lo que es la hipótesis de la osadía, en el cual nos habla sobre el nivel de umbral del temor. Estas personas no van a sentir temor, no van a sentir miedo a comparación de nosotros. Esto se debe a que estas personas tienen un nivel de umbral alto. Para ello no pueden controlar sus impulsos y tampoco van a asociar los castigos o los peligros, ¿no? Y por eso que esas personas son muy arriesgadas. Para ello también nos habla Gray, nos cita, ¿no? Nos va a señalar que nos vamos a encontrar sistemas funcionales, en el cual encontramos el sistema de inhibición o evitación. Esta persona, al ver que hay un castigo o que al realizar esa conducta le puede ir mal, esta persona ya se evita de hacer esas conductas. Luego tenemos el sistema de recompensa o de aproximación. Al ver que esta persona evalúa una situación, que si realiza tal acción va a obtener una recompensa que le va a generar alivio, esta persona se va a aproximar a realizarla. Luego tenemos el sistema de huida o ataque, que esta persona se detiene, ¿no? Se detiene, analiza, y si ve que esta conducta le va a traer consigo una consecuencia que lo puede afectar, se retira, se va de esa situación. Luego podemos decir que al existir un desequilibrio entre estos tres sistemas, los antisociales presentan un sistema menor, un nivel menor en las cosas de sentir temor o de sentir miedo. Bien, ahora vamos a hablar, o les voy a explicar acerca de la influencia del desarrollo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, un poco para entrar en contexto, la importancia del desarrollo, cómo se maneja desde la infancia y la niñez en un trastorno antisocial. Menciona que las formas que se adquieren las conductas antisociales cambian conforme los niños crecen. Esto puede ser desde el abstenismo escolar y robar a los amigos, a llegar a cosas más grandes, por así decirlo, como el robo a mano armada u otros delitos. También existen investigaciones en las cuales, por parte de Robbins en 1966, existe una tasa de conductas antisociales que comienzan a disminuir de manera bastante marcada alrededor aproximadamente los 40 años de edad. Eso es como ya una prevalencia. Entonces, ¿qué podemos decir en esta parte? En una familia que tal vez ya esté bajo estrés por un divorcio o por un problema de abuso de sustancias, quizás haya un patrón de interacción familiar que en realidad estimule, lo que sucede es que estimule la conducta antisocial por parte del niño. Entonces, la conducta antisocial e impulsiva del pequeño aleja a otros niños que podrían ser buenos modelos de rol y atrae a aquellos que estimulen la conducta antisocial. Entonces, por eso es importante la interacción que tenga el niño con su entorno, con el entorno familiar, con el entorno escolar. Estos comportamientos también pueden tener como resultado el abandono de la escuela por parte del niño y un historial ocupacional inadecuado en la edad adulta.
lo que contribuye a crear circunstancias de vida cada vez más frustrantes para el niño que incitan actos en contra de la sociedad. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la dimensión psicológica y social. Cabe resaltar que estas influencias, esas causas, lo estamos sacando del libro de Barlow, y esta última que habla acerca de la dimensión psicológica social. Como hemos mencionado antes, las personas que padecen de este trastorno antisocial de la personalidad, su comportamiento es muy parecido a la de un psicópata. Entonces, ellos lo que buscan más que todo es conseguir recompensas, aún sabiendo que quizá les es imposible lograr obtener lo que quieren, ellos aún así persisten. Y es por eso que durante mucho más tiempo ellos son diferentes a las personas, por lo que las posibilidades de disuasión son mínimas. Ahora vamos a también hablar acerca de la descripción clínica de este trastorno y le doy el pase a mi compañera. Bien, para describir un poco lo que es las personas que tienen este trastorno, podemos decir que frecuentemente carecen de empatía. Lo que pasa es que tienden a ser insensibles, cínicos y menospreciar sentimientos y derechos y penalidades de los demás. Pueden tener un concepto de sí mismos engreídos y arrogantes. El hecho, por ejemplo, de pensar que el trabajo normal no está a su altura o no tener una preocupación realista por los problemas actuales y futuros. O también pueden ser excesivamente tercos, autosuficientes o fanfarrones. También se menciona que suelen tener largos historiales de violación de los derechos de los demás. En muchos casos llevan conductas delictivas, son sujetos irritables, agresivos y son protagonistas de violencia doméstica. Sobre todo cuando se añade frecuentemente el abuso de drogas y sustancias, y según las investigaciones se calcula que se presenta en el 83% de las personas con el trastorno de personalidad antisocial, y parece esto ser un patrón que dura toda la vida. Puede mostrar también labia y encanto superficial y ser muy volubles y de verbo fácil. También pueden ser irresponsables como padres, como puede ser la demuestra de malnutrición de un hijo o una enfermedad de un hijo a consecuencia de una falta de higiene mínima, o el que la alimentación y el amparo de un hijo depende de vecinos o de familiares y no netamente de él. El no preocuparse también que alguna persona cuide del niño pequeño, si que caso lo requiera cuando el sujeto esté fuera de casa. Puede también significar que no ser autosuficiente, empobrecer e incluso llegar a vivir en la calle, o puede pasar muchos años en prisión. Los sujetos con este tipo de trastorno tienen más probabilidades de que la población general de morir prematuramente por causas violentas. Por ejemplo, esto puede surgir en suicidios, los accidentes o los homicidios. Siguiente, por favor. Bien, les voy a explicar lo que es el diagnóstico en este tipo de trastorno. Siguiente. Bien, para establecer un diagnóstico implica que el sujeto cumpla con los criterios que establece ya sea el DSM-5 o la CIE-10. Pero para llegar a ello se requiere hacer la recolección de los datos pertinentes, y que en este tipo de trastornos se va a obtener en el momento en que se tenga en esencia. Puede ser un delincuente cautivo o puede ser en entrevista también. Sin embargo, en una investigación me manifiestan que no cualquier clínico contará con la experiencia en este tipo de casos, que se encuentra más en el ámbito de psicología forense. Por eso lo que sucede es que se tienen que integrar una batería e interpretar los datos que arrojan las pruebas psicológicas, así también como las entrevistas. Bien, basándonos en el diagnóstico basado en el DSM-5, podemos decir que se basa en los siguientes puntos. Primero es que para el diagnóstico de este trastorno de personalidad, la persona debe tener como mínimo 18 años. También que debe existir una evidencia de la presencia de un trastorno de la conducta con inicios antes de los 15 años. El comportamiento antisocial no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia o de un trastorno bipolar. Y también tiene que surgir un desprecio persistente por los derechos de los demás. Esto lo que significa es que existe una falta de consideración y que se manifiesta con la presencia de al menos 3 de los siguientes indicadores. Por ejemplo, el desprecio de la ley, indicando por la comisión repetida de actos que son motivo de arresto,
actuar impulsivamente o no planificar el futuro, ser engañosos, indicando por mentir repetidamente, también actuar de manera irresponsable, continuamente indicado por renuncias a un trabajo sin planes para otro o falta de pago de facturas. Y no sentir remordimiento también es un indicador por indiferencia o fundamentación tras herir o maltratar a los demás. Y según el diagnóstico basado en la CIE-10, se necesita detectar un trastorno grave de carácter y de comportamiento del individuo, al que acompañan alteraciones personales, sociales considerables. Bien, según la CIE-10, los trastornos tienden a presentarse en la infancia, adolescencia y persistir hasta la edad adulta. Para diagnosticar un trastorno específico, como menciona la CIE-10, se requiere que la presencia de una alteración de la personalidad no directamente atribuible a una lesión o enfermedad cerebral importante o trastornos psiquiátricos que reúnan las siguientes pausas, como, por ejemplo, las actitudes y comportamientos que carecen de armonía, que afecta por lo general a varios aspectos de la personalidad. Bien, les voy a explicar lo que es un poco el tratamiento. Siguiente diapositiva. Bien, el trastorno de personalidad antisocial es difícil de tratar. Lo que pasa es que algunas personas no acuden o raramente acuden al tratamiento, a menos que se los obligue. Y cuando lo hacen, el tratamiento no suele ser eficaz. Entonces, se debe fundamentalmente a las características que definen el trastorno. Esos son falta de empatía, relaciones fiables y el desprecio por las normas sociales. Tenemos en este trabajo, en esta monografía, se podría decir tres tratamientos en las cuales en algunas ocasiones ha sido de manera eficaz y han tenido resultados positivos. Tenemos el tratamiento cognitivo-conductual, en las cuales menciona que para que sea eficaz tienen que existir algunas condiciones. Por ejemplo, que el trastorno se encuentra en un rango moderado y que la intervención sería eficaz cuando se observan aspectos que conducen a la conducta delictiva, que son valores y actitudes antisociales. También tenemos la teoría enfocada en la mentalización, que es definida como una capacidad de atribuir explicaciones e interpretar adecuadamente los datos propios y ajenos en función de los procesos subyacentes internos. Lo que pasa en esta terapia es que reúne aspectos conductuales, psicodinámicos, relacionales, del apego y se enfoca fuertemente en el desarrollo de la capacidad de mentalización para generar aspectos positivos. Y otros tratamientos también que se han encontrado según investigaciones es el tratamiento de dialéctica de Liana, donde ha dado resultados positivos. Y también tenemos la terapia de comunidad terapéutica, que fue satisfactoria en un grupo amplio, en una investigación de 137 pacientes psiquiátricos, internos y ambulatorios. Y la terapia no fue contrastada con ningún grupo de control ni de comparación, aunque se modifican algunas conductas problemáticas de estos pacientes. Entonces podemos decir que el trastorno antisocial se va a caracterizar por la realización de actos criminales y a su vez por la incapacidad de adaptarse a las normas sociales. Ese trastorno va a prevalecer más en varones que mujeres. En los varones va a empezar a partir de los 15 años y en las mujeres a partir de la pubertad. Ese trastorno lo vamos a encontrar clasificado también en el DSM-4-TR en el grupo B. Como lo mencionó mi compañera, lo que es el trastorno en sí de antisocial, podemos decir que en sí ningún tratamiento se ha probado totalmente siendo efectivo. Lo que pasa es que esas personas cuando se someten a terapia, lo más probable es que esté tratando de engañar al terapeuta que de cambiar. Entonces lo recomendable sería la prevención, es decir, la educación para padres, el conocimiento de los síntomas también, los estilos de crianza consistentes, y esos funcionan como defensa social contra este tipo de personalidad.